Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirve de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a partir de las 8 de la noche hora de Colombia estamos aquí, tanto en rcpc.co como en el canal de videos de Descubriendo en YouTube. La mesa de trabajo integrada por Juan Manuel Pombo, Salim Hasir, que ya retorna con nosotros en esta oportunidad. Vamos a tocar este tema bastante interesante sobre las verdades y las mentiras del cambio climático. Doy la bienvenida a mis compañeros. Hola, ¿cómo están? Salim, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, muy bien, aquí contento por retomar a mis actividades con Descubriendo, saludarte a ti, a Juan y a toda la audiencia que ya está conectada esperando el desarrollo de este tema que hemos traído para hoy sobre el cambio climático. Bueno, hay mucho debate sobre si es real o no y hoy trataremos de, con el compartir de investigaciones, entregar herramientas para que las personas saquen sus propias conclusiones. Bienvenidos todos. Gracias, Salim, por estar allí en sintonía. Bueno, en sintonía, ¿no? Conectado con nosotros para el desarrollo de este tema, como dijiste, es bastante controversial. También está Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para ti, para Salim y para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Saludar también a quienes nos escuchan por rcpc.co. Y bueno, aquí dispuestos a compartir con ustedes un poco este tema sobre la agenda ambiental que hay a nivel global. Y vamos a ver cuáles son los planteamientos que se dan en pos de ella y también qué nos dice la profecía como tal de toda esta situación del cambio climático que se está planteando. Así es, Juan, ya estamos todos listos. Nuestros oyentes también están conectados allí compartiendo con nosotros. Por ejemplo, tenemos a Alfredo Carvajal, a Marta Génesis, a Nelly Sierra, a María Barbosa, a Dalcon Contreras, Wilfrido Bolaños, conectadísimo aquí en Barranquilla, Omar Villalba, Marta Génesis también dice, hola, alguien de Arizona para compartir. Bueno, ahí están todos nuestros oyentes ya desde muy temprano conectados para esperar, como siempre, como todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, el programa Descubriendo. Vámonos entonces con el tema del cambio climático, amigos oyentes. Este tema lo tocamos porque hemos escuchado recientemente algunas posturas que ponen en duda la versión oficial que se tiene alrededor del cambio climático. ¿Cuál es la versión oficial? Bueno, que el planeta se viene calentando por efecto de nuestro actuar, ¿no? Se dice que desde el inicio de la era industrial, por allá en el siglo XIX, comenzaron a emitirse sobre nuestra atmósfera ciertos gases por la quema de combustibles que han generado un efecto que se llama efecto invernadero y han hecho que los rayos del sol no salgan o no se liberen de manera natural, produciendo un calentamiento global. Esto, entre otras cosas, ¿no? También consideremos que todo el manejo que hemos venido haciendo ha producido un desequilibrio. Pero por otro lado, se dan unas explicaciones que son las que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el cambio climático. Muchachos, ¿de qué manera podemos iniciar este programa con relación al tema, ¿no? El tema del cambio climático. Sí, yo tengo aquí definiciones, ¿no? Para ampliar un poco más el término con la introducción que tú hacías. Cuando hablamos de cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Son las varias capas que cubren el planeta, ¿no? Que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, décadas o más tiempo, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoros. El cambio climático actual
es antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro mediante observaciones y modelos teóricos. Para ello recopilan un registro climático del pasado remoto de nuestro planeta basado en la evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles térmicos, testigos de hielo y registros de la flora y fauna como crecimiento de anillos de árboles y de corales, procesos glaciares y periglaciares, análisis isotópico y otros análisis de las capas de sedimento y registros de los niveles del mar en el pasado. Bien, básicamente, queridos amigos, el cambio climático, como lo dice en muchas definiciones, es la alteración del proceso natural, ¿no?, del clima terrestre en sus diversas capas. Como dice la definición, esto es un proceso natural que desde el inicio del planeta se ha dado y se ha debido a varias causas, ¿no? Lo que llama la atención, recogiendo lo que decía mi compañero, es que en este proceso de cambio que se nos ha dicho que estamos pasando, se le adjudica como causa la quema de combustibles fósiles que genera lo que Neil compartía del efecto invernadero. Y aquí tenemos que decir que este quema de fósiles es producida básicamente, como se nos dice, por la mano humana, de todo el proceso industrial. Para resumir, el cambio climático que se nos dice que estamos viviendo en este presente está adjudicado básicamente a la intervención humana. Eso es lo que a rasgos generales se dice. No sé si quieren agregar algo más allí. Yo pienso que una de las cosas que concluimos al iniciar con la parte que tú nos das de definiciones es que siempre han habido cambios climáticos en el planeta Tierra. Siempre. Es parte de la dinámica de nuestro planeta. Solo que en esta oportunidad, desde los años 60, se viene hablando desde el mundo de la ciencia en que este nuevo cambio climático tiene como principal responsable la mano del hombre, es decir, nuestra actividad industrializada y otras cosas han aportado para que el aceleramiento del cambio climático no sea comparado con lo que tradicionalmente ha ocurrido en el cambio climático, tradicional o propio del planeta Tierra, ¿no? Sería una de las principales conclusiones iniciando en las definiciones, Aline. Así es. Básicamente, el cambio climático que se nos enseña, porque bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito más porque está también la otra versión de que todo esto es un teatro, todo esto es falso, es básicamente por la mano humana con el tema del calentamiento global. Es decir, se cree que cambio climático y calentamiento global son lo mismo, obviamente están relacionados, pero el calentamiento global es lo que está produciendo el cambio climático, y el calentamiento global se produce por, como decía Neil, el tema del efecto invernadero en exceso causado por bueno, toda la industria y el CO2 y todo aquello que ya sabemos. Entonces, Salim, básicamente, sí, adelante. Pero está bien lo que nos estás compartiendo, sin embargo es al revés, ¿no? El calentamiento global es la causa del cambio climático. Correcto. Sí, por eso. Eso es lo que quise decir. Okay, o sea que el fundamento del cambio climático en este caso es el calentamiento global. Es el calentamiento global. Eso es lo que estaba tratando de explicar. Adelante, Juan. Así es, no, como ustedes están muy bien concluyendo, ¿no? Los ciclos de este tipo de situaciones climáticas se han vivido durante toda la era planetaria. Sin embargo, actualmente están mucho más acelerados y se dice que es debido a la intervención de la mano humana, ¿no? Todo este tema del efecto invernadero, todos los gases que producen las grandes industrias y pues la mano humana, la sobrepoblación, todo arroja a que este tipo de ciclos se vean acelerados, pues entre comillas, últimamente. Pero es como muy bien lo están concluyendo mis compañeros, tienen toda la razón en eso. Bien, entonces tenemos, amigos oyentes, esa parte que asegura que el cambio climático en este momento se está produciendo no solo o no realmente por las condiciones naturales que el planeta siempre ha mostrado en la variabilidad del clima. De hecho, la variabilidad del clima
en el planeta como organismo vivo es lo que ha permitido que se desarrollen nuevas especies, que se desarrollen nuevas condiciones, ¿verdad? Es decir, en esa dinámica de transformación constante y permanente que atraviesa nuestro planeta Tierra, se presenta ligado a esto el cambio climático. Ahora, hace unos programas, recuerden muchachos, que hablábamos precisamente de las eras planetarias, ¿no? Aquí hicimos un programa de las eras planetarias en las que explicábamos que nuestro planeta va por la tercera era planetaria y en cada era se van presentando cambios profundos en lo que podríamos llamar cómo se va moldeando el planeta, cómo se va preparando primero para recibir los animales, luego en la siguiente era planetaria para recibir al hombre, y todo esto lleva en sí cambios, por supuesto también del clima. Ahora, también hay que tener en cuenta, pero muy en cuenta para poder entender lo que está ocurriendo con el cambio climático actual, es que estamos prontos a entrar a una cuarta era planetaria. Las profecías, que es el documento que nosotros hemos utilizado a lo largo del programa para ubicarnos, no como un elemento o un componente religioso, sino todo lo contrario, un componente de conocimiento que estudiado de una manera objetiva puede ubicarnos y darnos respuesta. Y no sería la excepción utilizar la profecía para entender este tema del cambio climático, es decir, no solamente mirar la postura científica o lo que ya comienza a llamarse, que fue lo que me llamó la atención en esta investigación, los negacionistas del cambio climático. De hecho, me hizo acordar mucho lo que hay alrededor también de la tierra plana, ¿no? O de el tema de los pinchazos. Hay quienes niegan las posiciones oficiales y a estos se les comienza a llamar negacionistas. Entonces, alrededor de todo esto, hay una visión oficial, que es el cambio climático se genera por el efecto que hemos generado nosotros los seres humanos, y ahí aparecen quienes han negado esto y le llaman así negacionistas, muchachos. Hay que también aclarar que los expertos coinciden en señalar que la revolución industrial fue un punto de inflexión en que las emisiones de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Es allí cuando los científicos coinciden que el cambio climático se acelera gracias a la revolución industrial. Después, obviamente, de varias revoluciones, como la agrícola, la tecnológica, la demográfica, la de medios de transporte y la de finanzas, todo esto le dio la estructura al nuevo modelo de producción y consumo que tenemos hoy en día. Es decir, que en 1750 habían aproximadamente 800 millones de habitantes en la Tierra, en el planeta Tierra, y hoy día somos más de 7.500 millones. Entonces, un consumo en comparación a ese tipo de estadísticas que se llevan, obviamente hay mayor demanda y producción en cuanto a energía, en cuanto a alimentación, y eso es lo que, en cuanto a combustibles y todo esto, y eso es lo que ha producido el aceleramiento del calentamiento global o del cambio climático. Bueno, yo acá tengo, muchachos, una parte de la investigación sobre lo que ya comienza a hablarse como mitos falsos sobre el cambio climático. Quiero compartírselos aquí en pantalla a los televidentes para que tengan mayor conocimiento al respecto, ¿no? Hablemos de los 5 falsos mitos sobre el cambio climático. Es decir, lo que están utilizando según la versión oficial, los negacionistas. La ciencia del cambio climático tiene más de 150 años y es probablemente el área más estudiada de todas cuantas conforme a la ciencia moderna. Sin embargo, la industria energética y los grupos de presión políticos, entre otros, llevan 30 años sembrando la duda sobre el cambio climático donde no la hay. Las últimas investigaciones estiman que las 5 compañías petroleras y de gas más grandes del mundo dedican alrededor de $200 millones al año al mantenimiento del lobby que controlan, retrasan o impiden el desarrollo de políticas climáticas de obligado cumplimiento. La negación organizada del cambio climático ha contribuido al estancamiento en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta desembocar en el estado de emergencia climática global en el que nos encontramos. Recuerden, esta es una visión desde la postura oficial, ¿no?, del cambio climático como efecto generado por el hombre. Como consecuencia, que los negacionistas se sirvan de ciertos mitos, en el mejor de los casos, noticias falsas,
en el peor, descaradas mentiras para desautorizar a la ciencia del cambio climático, puede hacer que las personas de a pie no sepan a qué atenerse. Entonces, más o menos, muchachos, el primero tiene que ver con el cambio climático, que no es más que parte de un ciclo natural, como lo veníamos explicando al principio, ¿no? El clima de la Tierra nunca ha dejado de cambiar, pero el estudio de la paleoclimatología, o lo que es lo mismo, los climas antiguos, demuestra que los cambios acontecidos durante los últimos 150 años, después del comienzo de la revolución industrial, no pueden ser naturales por su excepcionalidad, es decir, por lo exagerado que se ha mostrado. Los resultados de los modelos indican que el calentamiento previsto para el futuro no podría encontrar precedentes en los últimos 5 millones de años. Y esta es la gráfica que demuestra lo excepcional, según esta visión, del cambio climático por efecto de nosotros. El otro punto importante es que los cambios se deben a las manchas solares o a los rayos cósmicos. Esa es una de las posturas de quienes están asegurando de que el cambio climático no es originado por las razones que se dicen. Una de ellas es que las manchas solares o los rayos cósmicos están generando esta actividad. Las manchas solares son regiones de la superficie del astro que albergan una intensa actividad magnética y pueden ir acompañadas de erupciones solares. Si bien estas manchas poseen la capacidad de modificar el clima de la Tierra, desde 1978 los científicos han empleado sensores en satélites para obtener un registro de la energía solar que llega al planeta y no han observado la existencia de una tendencia ascendente. También lo acompañan con otra gráfica en la que se muestra pues cómo ha venido aumentando la temperatura a diferencia de cómo ha estado la radiación solar. Una va hacia arriba y la otra tiende a disminuir. Versión oficial. Estamos en la versión oficial, la que tradicionalmente todos conocemos. El tercer punto es que el CO2 solo es una pequeña parte de la atmósfera, así que no puede calentar demasiado. Es un argumento para negar que el cambio climático precisamente no es como lo cuenta, ¿no? O como lo cuenta la versión oficial. En esta parte se nos dice lo siguiente: se trata de un intento de jugar con una carta de sentido común, pero hierra al tiro o de entrada. En 1856 la científica estadounidense Eunice Newton realizó un experimento con una bomba de aire, 2 cilindros de vidrio y 4 termómetros, con el cual estuvo expuesto que un cilindro expuesto a la luz solar que contiene dióxido de carbono, acostumbrado al tema del dióxido de carbono, atrapando más calor y durante más tiempo que un cilindro que alberga aire normal. Desde entonces, la ciencia ha repetido este experimento tanto en los laboratorios como en la atmósfera, llegando a la misma conclusión. Una y otra vez, el dióxido de carbono emite más gases de efecto invernadero. Es decir, cómo se utiliza estos argumentos y cómo la ciencia oficial los desmiente. El otro es que los científicos manipulan los datos para mostrar la tendencia ascendente de la temperatura. Y el último es que los modelos climáticos son más fiables, no son tan fiables y son demasiado sensibles al dióxido de carbono. Entonces, muchachos, aquí estamos viendo las diferentes, argumentos que se entregan para desmentir la teoría oficial y cómo la teoría oficial desmiente los negacionistas. Sí, hablando de eso, ahora hablamos de la teoría oficial. También sabemos que está la denuncia, incluso por personajes muy famosos que hablan de que en su momento Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, que decía que el cambio climático o el calentamiento global es una farsa, ¿no? Hay un polémico documental que sugiere que la opinión científica sobre el climático antropogénico es influenciada, el cambio climático antropogénico es influenciada por factores financieros y políticos, cuestionando si en realidad existe un consenso sobre el calentamiento global provocado por el hombre. Fue formalmente criticado por Ofcom, que sostuvo alegatos de tergiversación hechos por el científico David King. El filme, realizado por el productor de televisión británico Martin Durkin, presenta a científicos, economistas, políticos, escritores y otros intelectuales de todo el mundo que se oponen a la opinión de la mayoría de científicos, afirmando así que el calentamiento global producido por el hombre es mentira y el más grande fraude de los tiempos modernos. Su título original era
apocalipsis, bueno, un término bastante grosero, pero bueno, fue adoptado más tarde en alusión al documental paródico de 1980 sobre la banda de punk Sex Pistols. El documental se llama The Great Rock and Roll Swindle. Bueno, mi inglés no es muy bueno. Bueno, aquí lo que se denuncia en el documental es precisamente que ese calentamiento global que está generando el cambio climático es una farsa, ¿no? Que ese calentamiento global producido por el hombre es una farsa. Y hay sustentos, se sustentan en varios datos, por ejemplo, de que recuerden que en los últimos años ha habido nevadas en algunos lugares del mundo mucho más fuertes, mucho más intensas que en décadas pasadas. Bueno, una de las conclusiones que dicen es, si el planeta se está calentando, ¿por qué los inviernos en algunos momentos y países son más fríos? Si debería ser lo contrario. Correcto. Ese es uno de los argumentos. Por supuesto, hay otros. Y esto ha dado pie a que varias celebridades, incluso algunos científicos, empiecen a dudar de que realmente esto sea así. Entonces están las dos posturas. Ahí están lo que tú leías ahora, Neil, en la investigación sobre esos 5 mitos en torno al cambio climático. Y bueno, está también la postura muy fuerte de que todo esto es un teatro y que no existe tal calentamiento global, por lo tanto, el tema del cambio climático tampoco lo sería. El cambio climático producido por el hombre. Claro. El cambio climático es natural en el planeta. Algo que también me gustaría añadir en pos de lo que ustedes están compartiéndonos es que, bueno, por un lado hay dos celebridades que personalmente se me vienen a la mente cuando hablamos de cambio climático, y es Leonardo DiCaprio y Greta Thunberg. Estos dos personajes se dicen, pues uno que Greta está muy influenciada por multimillonarios que a través de campañas ecológicas se están aprovechando y están sacando todos sus recursos y se están volviendo mucho más millonarios de lo que son por ese tipo de campañas. Manejando a Greta pues como esa imagen joven, esa imagen fresca a nivel del cambio climático. Y Leonardo DiCaprio, por otro lado, es un actor, todos, o la mayoría de nosotros lo conocemos, y pues se dice que él está en pos de todo este lío del cambio climático y ha donado mucho dinero y se ha visto muy pendiente de todo este tema, y es para esconder unos líos que él tiene a nivel de impuestos y también a nivel personal que lo han rodeado pues últimamente. Estas fuentes están, un artículo que escribió el Mundo, así se llama el periódico que lo hizo, y también la BBC de España habló sobre Leonardo DiCaprio, este comentario. Y otra cosa que también utilizan para decir que todo esto del cambio climático es un fiasco es el tema de las armas HARP, que así como nos estaba explicando nuestro compañero Salim, eh, hay nevadas o hay alteraciones de climas en ciertos lugares que no se veían tanto estas situaciones. Sin embargo, las armas HARP están o son condicionales, por decirlo así, o más bien potencializan que en ciertos lugares haya un tipo de clima, sea lluvias, incluso pueden ser hasta terremotos, y esto, aquellas personas que dicen que el cambio climático es un fiasco, es una farsa, lo utilizan también como argumento para su teoría. De hecho, Juan, también ya lo había hecho Al Gore, había hecho un documental, incluso con giras internacionales, hablando de la necesidad de las energías renovables, ¿verdad? De las energías que no contribuyeran al calentamiento global. Y esto seguir profundizando el cambio climático. Lo que entendemos aquí es que ha habido grandes celebridades que han estado impulsando a través de conferencias, de documentales, de una serie de actuaciones, la realidad en torno al cambio climático producido por nuestra inconsciencia a la hora de producir, en este caso, pues, energía. Ahora bien, en ese sentido, debe entrar aquí un componente que nos vaya a nosotros
mostrando qué es realmente lo que ocurre o por qué ocurre. Y esta es la profecía. Les invito a que entremos a la profecía, leamos algo de ella y nos diga a qué se debe todo esto para salir como del debate entre sí o no, no, sí. Incluso hay un concepto que también se maneja y es la calentología, ¿no? La calentología como esa teoría falsa y mentirosa alrededor del cambio climático, muchachos. Sí, es que hay de todo, como siempre cuando es un tema polémico y que abarca pues varios aspectos de la humanidad, en este caso pues el equilibrio del clima en nuestro planeta, surgen varias corrientes en contra y a favor. Sobre todo cuando empiezan a involucrarse personas famosas de renombre, esto genera mucha pasión, ¿no?, en torno a esto. Y me atrevería a decir que muchas de las personas que defienden o señalan como falso el cambio climático no estarían del todo informados, porque no es solamente los datos científicos, sino tú tocas un elemento muy importante ahora, el tema profético. Pero desafortunadamente como humanidad estamos muy alejados de eso, por distintos motivos. Pero la profecía como mensaje estelar, es decir, de inteligencias, civilizaciones más avanzadas, que no tienen el problema que tenemos aquí, pues nos entregaron esa información para que salgamos de muchos debates que como ya pues nos tienen en vilo, ¿no? Y el tema del clima es uno. Las profecías nos anuncian qué ocurrirá hacia el futuro con el clima. Y por supuesto, el tener esa visión nos ayuda a entender lo que está ocurriendo hoy y qué nos está llevando hacia allá. Entonces, es muy interesante comenzar a introducir en eso. Y bueno, hay varias preguntas en el chat. Sí, Se nos vayamos al olvidaba chat. que el formato de buscando respuestas y sería bueno dar un espacio, ¿no?, antes de Sí, entrar a esa segunda parte. claro, vamos al chat que nos están escribiendo los oyentes para darle, por supuesto, respuesta a lo que tengamos acá. Por acá nos preguntan que si nos pusieron restricciones. Me imagino que por lo que estamos conectados cada uno desde su casa. Ah, no, Bueno, no, no, realmente no, no, ahí realmente, Ney nos explicará. realmente lo que pasó es que, bueno, ya sabemos, le hemos dicho que tenemos dos canales en este momento, tenemos Descubriendo y tenemos el canal de noticias, el canal de noticias que es el canal de RCPC, que hemos venido haciendo en las noticias todos los días. Y hoy nos suspendieron una semana, durante una semana, en el canal de noticias de Visión Noticiosa RCPC, por no hablar conforme a lo que diga la OMS. Entonces estaremos una semana sancionados para regresar nuevamente y portarnos mejor según ellos. Si no, lo vuelven a cancelar. Pero no tiene que ver con descubriendo. ¿De acuerdo? Que de pronto es la inquietud que allí en el chat, Salim. Ok, nos hacen otra pregunta aquí. Nos dicen, pregunta. Se me perdió, pero un momentico, aquí está. A Si ver. las grandes industrias químicas y petroleras son las que están devastando el planeta, al culpar a todo ser humano de acabar con el planeta, es para hacernos sentir culpa. Bueno, yo diría que eso hace parte de la estrategia. ¿Qué ocurre? Que al culpar directamente al ser humano, y con esto no quiero decir que el ser humano, todos nosotros no tengamos algo que ver en el desequilibrio planetario, porque con el simple hecho de arrojar basura donde no se debe, de ensuciar los ríos, los mares, esto poco a poco va generando efectos, ¿no? Pero evidentemente el efecto mayor o las causas mayores son producidas por el sistema que, bueno, está las industrias, las grandes empresas petroleras, todo esto que directamente, bueno, el tema de los aviones, todo el tema de los vehículos, esto afecta potencialmente el equilibrio climático. Al culpar al ser humano es para que nosotros no echemos la mirada a quienes son los más grandes responsables, sino que sintamos la culpa, ¿no? Y entonces cuando salgan medidas por parte de estas empresas o de los gobiernos, digamos, bueno, ellos velan por nosotros, nos están cuidando y nosotros somos los culpables, entonces sí tiene que ver mucho con eso. Pero cuando se conoce realmente las causas, cuando se conoce realmente cómo sucede esto, pues ahí ya, si bien la responsabilidad que debemos tomar ante esto, hay una parte, pero no es para sentirnos mal ni nada de esto, ¿no?
No sé ahí si ustedes quieren aportar algo, muchachos. Sí, fíjate que toda la línea de acontecimientos alrededor del tema del cambio climático empieza en los años 60, va avanzando poco a poco y luego en los años 90, a mediados de los años 90, comienza a hablarse dentro de la ONU del desarrollo sostenible, el desarrollo amable con el medio ambiente. Tanto que ya se implementó la famosa Agenda 2030. Agenda 2030 que entre otros de sus puntos está claramente la necesidad de trabajar en favor de la disminución de los efectos que nosotros estamos aportando negativamente en el tema del cambio climático. Se ha convertido por la ONU, que es la que ha promovido todo esto como organización supranacional, el rutero político de muchos de nuestros países. De hecho, la agenda progresista tiene dentro de sus ítems precisamente hacer la mutación, por decirlo de alguna manera, el paso de del petróleo y el carbón a otras formas de energía, amigos oyentes, como se dice, sostenible. Y ahí hay muchos debates, ¿no? Porque lo que se dice es que alrededor de esto ya hay una programación que incluso podría parecerse mucho a lo que estaba comentando ahorita Salim. Salim hacía una referencia de que en muchas oportunidades se nos puede culpar a nosotros con el autito que tenemos, con las cosas que hacemos, como lo que contribuimos a que todo esto ocurra. Y si es así, podría suceder algo, que lo hablamos en el programa anterior con Juan y con Jaime Ángel, donde recordemos las cuarentenas, y en las cuarentenas aprendimos algo, y es que dejaron de circular automóviles y según las cuentas que nos dijeron, se disminuyó la emisión de gases. Entonces podría hacia futuro, con base al proyecto de la Agenda 2030, entre otras cosas, porque vendrán muchas cosas, hacer futuras cuarentenas, pero cuarentenas por el cambio climático. Es decir, algo parecido a lo que la alcaldesa de Bogotá en estos días ha hecho, ¿no? Como en decreto, ¿no? Resulta que en Bogotá se ha extendido el pico y placa. El pico y placa en Colombia es aquella medida que permite a unos vehículos circular y a otros no, dependiendo del último número de su placa, ¿no? En este sentido, se dice que a partir de esta nueva medida, un dueño de vehículo solo podrá utilizar de los 12 meses que tiene el año, 8 meses su vehículo. Esto va claramente en consonancia al cumplimiento de esa Agenda 2030. Y allí es donde comienzan, digamos, el rechazo de donde realmente está o debería estar concentrada la solución en este aspecto que estamos tocando. Interesante allí, ¿no? Cómo las políticas de los países se vienen girando en torno a esto, que incluso pueden llegar a haber cuarentenas pro cambio climático. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas por aquí del chat. Bueno, por acá nos dicen que la pregunta de las restricciones es por qué estamos separados, o sea, porque estamos transmitiendo desde cada uno desde casa. Porque nos mudamos, teníamos el estudio en un lugar, nos mudamos y hasta el lugar donde estamos todavía no lo tenemos acomodado, no tenemos el internet con todo lo que necesitamos, así que mientras se hace el ajuste, el internet, el acomodo del estudio, pues estaremos así. Esperamos que la próxima semana ya estemos como habitualmente, ¿no? Sí. Por acá nos preguntan que si puede ser el planeta Nibiru en el tema del cambio climático. El famoso planeta X. Planeta X. Del cual también hicimos un programa, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que toquemos el tema profético, yo pienso que esa pregunta podría tener una respuesta. Bien, pasemos entonces a la profecía, ¿les parece? Sí, perfecto. Bien, vamos, aquí yo tengo la profecía de los 9 tiempos. La profecía de los 9 tiempos, amigos oyentes, como ya la hemos estudiado en diferentes oportunidades, es aquel conocimiento, aquel documento que fue dictado a Enrique Castillo Rincón en los años 70. Allí se entregó, entre otras cosas, un documento llamado La profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Y es un compendio de señales que se vendrían presentando en tiempos, del primero al noveno. Y en la medida en que uno va leyendo, desde el primer tiempo hasta el último,
iría anotando o va anotando precisamente las cosas que ya ocurrieron, están ocurriendo y están por ocurrir. Y claro, si estamos hablando de cambio climático, vamos a dirigirnos allí a esta profecía para ver qué nos dice. O si nos da a nosotros una pista de cuáles son las causas u orígenes de este cambio climático. Porque el hecho de que hay cambio climático no es el debate, ¿verdad? Sí hay un cambio climático. Aquí el debate es qué lo está produciendo. Si vamos, esta profecía está compuesta primero por una introducción, una pequeña introducción, y luego pues se comienza a desarrollar cada uno de los tiempos. Si leemos la introducción en el tercer tiempo, dice, la naturaleza enferma, el clima se altera. Y esa primera parte que leo, y lo pongo a consideración de la mesa de trabajo, está contemplando un efecto negativo sobre el planeta, la naturaleza enferma. Recordemos que por definición, la enfermedad es el resultado de desequilibrios que se producen. Y los desequilibrios se producen por alteraciones que no son propias del sistema. Es decir, agentes externos o agentes no sincronizados al sistema producen alteraciones que desembocan en desequilibrios y los desequilibrios en enfermedades. Entonces, si la profecía de los 9 tiempos, planteo yo, lo debatimos acá también con los oyentes y televidentes, cuando habla en el tercer tiempo de que la naturaleza se enferma, creo yo que está anunciando que hay una intervención negativa, en este caso, de la humanidad, del ser humano, para producir la alteración al clima. En esta primera parte de la profecía, muchachos. Sí, cuando mencionas el término enferma, podría interpretarse eso, ¿no? De que hay algo que está afectando. Y fíjate que si uno va buscando en los tiempos, los 9 tiempos que redacta la profecía, se puede ver en el tercer tiempo, dice, la naturaleza se enferma y los climas se alteran. Y a partir del tercer tiempo se repite, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto tiempo dice, no, comienza en el tercero, luego nos dice en el cuarto, sí, los climas siguen su curso alterado. Luego, si vamos al quinto tiempo, nos dice, la tierra no da tregua, los terremotos, temblores y huracanes y cambios constantes del clima acechan al hombre. Y en el sexto tiempo dice, las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios. Entonces me llama la atención porque en cada tiempo va mostrando los pasos que se va dando en el clima, en la alteración del clima debido a que éste enferma. Luego ya en el séptimo y octavo tiempo, pues como dice ahí, Atlas rompe sus rodillas y la tierra gira como borracha, es decir, ya se desata completamente la fuerza de los elementos. Por supuesto, se generan cambios climáticos y movimientos telúricos muy fuertes, pero eso ya, bueno, es al final del cumplimiento de esta profecía. Pero me llama la atención eso, ¿no? Que en cada tiempo, es decir, el cambio climático es una señal en cada tiempo de la profecía de los 9 tiempos. Una señal que va mostrando tiempos definitivos que va viviendo la humanidad. Ahora, esto todavía, como decías tú, Neil, el tema de la enfermedad del clima. ¿Qué lo produce? Evidentemente un desequilibrio. ¿Y ese desequilibrio qué lo ha generado? En parte lo que veníamos hablando ahorita. Evidentemente hay una intervención de las industrias, del sistema que controla, permitido y consentido también por la mano humana, pero no podríamos decir que sería la razón principal. Pero bueno, ahorita vamos a ir concluyendo más. Juan, ¿tú qué podrías aportar aquí? No, definitivamente la profecía, incluso también en el mismo Apocalipsis, encontramos que la justicia definitiva es desatada por el clima, ¿no? Por los 4 elementos. Sin embargo, esto que nos compartió Neil ahora al principio es muy al lugar, ¿no? Porque se enferma o porque ese término de enfermedad hacia el clima. Y es lo que tú bien nos decías, Salim. Si bien las grandes industrias son las grandes responsables de todo esto, la mano humana también a nivel individual ha tenido parte de ese tipo de, o más bien de esa enfermedad, ha tenido
parte de responsabilidad a esa enfermedad del clima. Y es porque, bueno, la contaminación en mares, la contaminación en nuestras propias ciudades, en nuestros propios hogares, el poco reciclaje y todo eso hace que, bueno, haya una alteración en cuanto al cambio climático. Sin embargo, enlazándolo con el programa que hacíamos de las eras planetarias, es necesario por las eras planetarias que se vivan estos tipos de climas actualmente, que están alterados, que están enfermos, claro que sí, pero tienen su origen a nivel natural, a nivel de las eras planetarias o de las edades que vive la Tierra. O sea que de acuerdo a lo que nos ha compartido Salín y el análisis que está haciendo Juan Manuel, podemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Hasta lo que hemos tocado. Y es que el cambio climático no se puede adjudicar en un porcentaje absoluto a la mano humana. Eso es claro. Pero sí Sí. podemos decir que otro porcentaje, un porcentaje también importante, tiene que ver con cambios naturales, que es lo que defiende lo que en este momento se llaman los negacionistas del cambio climático. Es decir, el planeta como ser vivo vive dinámicas constantes de cambio y por supuesto el clima es uno de esos cambios. Y sobre todo con lo que aporta también Juan y que nos recuerda que ya tocamos en un programa hace apenas, no hace más de un mes, tocamos el tema de las eras planetarias. El tema de las eras planetarias nos muestra esas dinámicas y nos muestra que estamos viviendo un cambio producido por la entrada del planeta a esa nueva era. Ahora, esto también lo señala los mayas, ¿no? Los mayas hablaron precisamente de este condicionamiento en el que el planeta Tierra entraría a una actividad importante a nivel de energía solar, no solamente nuestro Sol, sino de los soles mayores que están por encima del nuestro. Es decir, estamos hablando de el Alción, el Sol central del sistema o del mundo sistémico en el que nosotros estamos, se llama Alción, y el Sol central de nuestra galaxia, que según los mayas se llama Hunapku. Ellos explican que cada 5125 años hay una radiación adicional de energía que va sincronizando y va impulsando a los planetas y a los seres vivos dentro de ello para que vayan adelantándose en este proceso de las eras y los días de creación para el ser humano. Eso no lo podemos olvidar. De tal manera que estos análisis, hacerlos sin tener en cuenta los anuncios ancestrales, pues podríamos quedar divagando, podríamos quedar sin respuestas o dudando o cerrarnos justamente a una sola de las posturas. Porque, por ejemplo, decir que nosotros no hemos afectado el medio ambiente, pues prácticamente sería negar una realidad. Ahora, ¿qué tanto esto es lo que causa todo esto? Evidentemente, ahí podemos estar de acuerdo con la base de la profecía que señala allí en la profecía de los 9 tiempos, muchachos. Otra profecía, muchachos, que me gustaría compartirles es, por ejemplo, lo que nos dice Benjamín Solari Parravicini en sus 3 horas. La hora 10, 11 y 12 también marcan muchos acontecimientos en cuanto al clima, lluvias, terremotos, erupciones de volcanes, todo esto está en sus psicografías y demarcan algún tiempo, ¿no? Ya sea la hora 10, 11 o la hora 12. Es otra profecía en la que nos podemos apoyar para ver o para cerciorarnos que esto hace parte de lo que ya se nos ha anunciado. Salín. Sí, el tema del cambio del clima que estamos viviendo es un error pensar que, hombre, lo que nos dice la teoría oficial de que el culpable es el ser humano, ¿no? La intervención humana en esto tiene el menor porcentaje. Que nos echen la culpa para sentirnos mal y para justificar las medidas que ellos quieran tomar, bueno, esa es su estratagema. Pero las dos causas principales, o la causa principal es el proceso natural que vive el planeta. Ahora, aquí se añade un componente y es la energía solar. ¿Por qué digo que se añade? Porque el incremento de esta energía solar de cada 5125 años que explicaba Neil es un elemento que no ha estado presente en cambios climáticos anteriores, que quizás han sido de transición un poco más suave, pero con esta energía extra, por supuesto que va a mover el clima
de una manera que en esta generación humana pues no hemos visto nunca. Ya lo dice la profecía de los 9 tiempos, que habrán grandes heladas, habrá muertes por frío y por calor también. Dice que la nieve cubrirá lo no esperado, zonas que nunca había caído nieve quizás y en algún momento caerá. También dice que habrán temperaturas mayores a 50 grados en algunas ciudades. Por supuesto, esto generará unos efectos en la población muy fuertes. Y bueno, a esto súmele los terremotos, las lluvias, los huracanes. Y todo esto obedece al proceso natural que vive el planeta, reforzado por la energía solar de la sincronicidad que hablaban los mayas. Es decir, el planeta se moverá de tal forma en sus elementos que no solamente cambiará el clima, cambiará la geología total del planeta en sus continentes, cambiará incluso la posición de su rotación y traslación en el sistema solar. Como lo dice el Apocalipsis cuando habla de la nueva tierra, ¿no? Una tierra completamente purificada y renovada, y el nuevo cielo por la ubicación estelar en el sistema solar. Veremos nuevas constelaciones, nuevas estrellas. Claro. Mira, Entonces, sí, adelante, Neil. No, quería aportar algo, lo que estás diciendo para sumarlo con lo que dijo ahorita Juan Manuel, porque se une y nos da una explicación más robusta, ¿no? En el sentido de que Apocalipsis 7 lo mencionó ahorita Juan, y allí habla a grosso modo de que no hagáis daño, dice como de parte de la justicia eterna, no hagáis daño a la tierra y al mar y a los seres, hasta que hayamos sellado los 144,000, ¿no? Y se mueve todo el proceso de los elementos. Entonces, el movimiento del planeta Tierra, entre otras cosas, lo que busca con los cambios incluso del clima, es generar una vibración que permita que aquel que no esté ajustado a ella, tenga los problemas que le van llamando a decir, o le están invitando a decir, hey, tienes que cambiar, ¿no? Es decir, Apocalipsis 7 menciona el cambio climático, lo podemos entender como cambio climático, a un elemento de justicia para impulsar a la humanidad a dejar atrás aquellas cosas que ha hecho, no solamente atentar contra el planeta, sino contra él mismo y contra los demás. Este proceso es importante, es decir, que los cambios que estamos viviendo son necesarios dentro del impulso que necesita la humanidad para su transformación. Fíjate que en el debate del cambio climático eso no se menciona, eso que estamos diciendo aquí. Porque, claro, que esa sería la parte espiritual, ¿no? Claro, y fíjate que aquí hay una pregunta de Sergio Aguilar, que sería bueno que la respondiéramos. Él dice, si intuimos que todas las profecías son inducción programada para que como creadores lo manifestemos, todo esto no ha beneficiado al ser humano, no creen en ellas o que ellas sean, o en ellas esté nuestra salvación. Es algo muy parecido, muchachos, a lo que se nos preguntó en el programa anterior sobre la profecía. Hay un temor de creer que la profecía también hace parte de la estratagema de control. Aquí nosotros hemos hecho presentaciones, videoconferencias sobre el tema profético. La profecía es un mensaje que incluso no tiene origen terrestre. Cuando nosotros escuchamos personas que han expuesto profecías, entendemos que no es algo que salga de ellos. Es decir, no es una invención del que escribe la profecía. Es simplemente el relato de lo que le contaron en un contacto que puede ser incluso físico, en otras oportunidades puede ser un contacto telepático, pero que afortunadamente, como fue entregada en diferentes tiempos y a diferentes personas, si la estudiamos en conjunto podemos ver y entrelazar el mensaje, dándonos entonces la claridad de que no es una invención, sino un programa extraterreno de anuncio, no para destrucción, sino como advertencia, no porque ellos la conduzcan, sino porque es lo que se proyecta o ellos ven que puede ocurrir dentro de los acontecimientos de acuerdo a nuestras actuaciones en el planeta Tierra. Entonces, la profecía, otra cosa es que llegando al planeta Tierra, la tomen las instituciones religiosas, las tomen las sectas y los grupos y quieran hacer de ella pues manipulación, y se hace con ella manipulación, eso es muy claro, pero por eso nosotros siempre hemos dicho, la profecía o el conocimiento o contacto con ella debe ser claramente personal, directa, porque nos acostumbramos a conocerla a través de famosos intérpretes de la misma, y allí es donde vamos nosotros perdiendo siempre porque es utilizada para miedo, para manipulación,
para estafa, para una cantidad de cosas. Pero rescatar la profecía como un mensaje que ni siquiera es terrestre, ni tiene ningún tipo de carácter religioso, porque ha sido entregada incluso a pueblos ancestrales que con religión no tienen nada que ver. Claro. Para responderle Mira, a nuestro amigo oyente y televidente Sergio Aguilar. sí, mira que acá nos hacen una pregunta que ayuda a reforzar lo que estás diciendo. Dice, ¿cuál sería la razón para echarnos la culpa? Ellos son conscientes de la etapa del cambio climático. Me refiero cuando dice ellos, imagino que se refiere a la élite, ¿no? Precisamente, de fondo, uno de los motivos es lo que estamos hablando ahora mismo. Echarnos la culpa del cambio climático impide también que la humanidad sea inconsciente del proceso natural y del proceso profético. Es decir, que parte de los movimientos de los elementos, como decía Neil, es para que el ser humano se sacuda, pero también obedece al proceso del despertar espiritual humano. Es decir, que cada vez que la humanidad comienza un proceso de despertar o más seres humanos despiertan, el clima se moverá cada vez más fuerte, porque es como un efecto dominó. En la medida que más seres humanos despierten, el clima se mueve más fuerte para seguir despertando a los otros seres humanos que siguen dormidos y arrullados por ese sistema. Entonces, astutamente ellos le echan la culpa al ser humano para que el ser humano, en lugar de trabajar en su interior, esté más preocupado por el tema de no salir en el carro, el tema de las basuras, el tema de seguir a celebridades que hacen obras sociales de estas verdes, el tema de Greenpeace. Bueno, nos introduzcamos en esos movimientos socialistas o activistas más bien, y descuidemos el objetivo y el propósito real del por qué el clima está cambiando. Y es que es Claro. un proceso natural que busca impulsar a la humanidad. Ese Eso punto, también hace parte sí. de la estrategia. Esa respuesta es muy buena, Salim. Claro, a mí también me gustaría reforzar esa respuesta en cuanto tú señalas muy bien que el cambio climático está para ajustar a los seres humanos en concordancia con el planeta Tierra, muy bien lo dice. Sin embargo, también está para demarcar un proceso de justicia, como también nos lo compartía y nos lo aclaraba Neil ahora, lo que dice Apocalipsis en su capítulo número 7. Entonces, esa connotación en todo esto que abarca lo que significa el cambio climático, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder interiorizar y no estar pendientes de actividades exteriores que nos distraen de lo verdaderamente importante. No debemos recobrar cuando nosotros recordamos lo que nos dice la profecía y cuando nosotros analizamos lo que está pasando actualmente, la necesidad que surge es otra vez volvernos a conectar con la naturaleza. Así pues, ya nosotros vamos a saber en qué momento podemos recapitular nuestras acciones. Claro, ese análisis que están haciendo es muy, muy interesante porque echarnos la culpa a nosotros nos obliga a responder ante las medidas que dentro de la Agenda 2030 se establezcan. Como lo comentaban ustedes ahorita, alguna medida con el automóvil, por ejemplo, la producción de automóviles eléctricos y las leyes que comenzarán a desestimar los automóviles a gasolina. Es decir, puede suceder que usted teniendo un carro eléctrico puede utilizarlo más tiempo que el si lo tiene en gasolina. Entonces se promueve una nueva industria, se acaba una, pero se promueve una nueva industria y como usted es el responsable, entonces usted tiene que tomar las decisiones, usted tiene que comprarse el carrito, por poner un ejemplo, ¿no? De las muchas cosas que podrían ocurrir si seguimos creyendo que solamente es por nosotros, ¿no? Sin meter la industria y todo aquello que también han contaminado bastante, muchachos. Claro, ahí es que la agenda del 2030 que mencionabas ahora va enfocada a eso, ¿no? A que nos acerquemos más al tema del reciclaje, de alternativas más verdes, más ecológicas, y pretenden que la humanidad se preocupe por eso. Entonces ya usted va a estar enfocado en conseguir un vehículo, pero ya eléctrico, ya no a gasolina. Entonces nos enfocan en cosas materiales, pero que no dañen el planeta. Pero seguimos en esa parte material y ahí nos desenfocan
del llamado real que está haciendo el planeta, y ese es un proceso espiritual, que también lo decían los mayas, cuando hablaban dentro de esa sincronicidad, decían que la energía solar llega con una intención, y el plan universal es con una intención, y es que el ser humano cambie o se transforme su pensamiento, un pensamiento material a uno espiritual. Esa es la dimensión del nuevo tiempo, pero obviamente el sistema nos bombardea con soluciones que no dañen el planeta, pero que están dentro del mismo pensamiento material. Sí, también nos dice Luis Mejía, corrupto ya está, correcto, ya está haciendo negocio al quitar las bolsas para vegetales. Eso se vende en bolsas para que la gente dormida pague. También Omar Villalba dice, los profetas no hacen ninguna profecía buena, quieren nuestra infelicidad, todo todo palidas, no sé, dice Omar. Bueno, el tema de la profecía, nosotros te podemos hablar, Omar, desde la perspectiva nuestra, y siempre hacemos la salvedad, no es necesariamente la verdad, ¿no? No porque lo digamos nosotros es absolutamente cierto, pero lo que sí podemos aportar es que la profecía tiene un carácter de espíritu. Un carácter de espíritu quiere decir que lo que quiere o lo que busca es impulsarnos para que nuestras actuaciones, que son las que conforman al final nuestro espíritu, estén conducidas a la conciencia, a lo real, a lo verdadero. Solo, vuelvo y repito, que la experiencia tradicionalmente que hemos tenido con la profecía ha sido a través de intermediarios maliciosos. Y le pongo un ejemplo, la religión. Es un intermediario malicioso entre la profecía y el ser humano. Se adueñaron de ellas, negaron unas, demonizaron otras, las interpretaron a su antojo. Otros, por eso los grupos, hay muchos grupos apocalípticos, han existido grupos apocalípticos que han generado alrededor de la profecía un negocio, un temor para tener a las personas allí bajo su control, como efectivamente lo dicen nuestros oyentes y televidentes. Pero recuerden, miren lo que hemos logrado. Hemos logrado entender un poco más el tema del cambio climático y sus razones, utilizando un elemento que no se utiliza en la discusión, muchachos. Sí. Aquí hay otra pregunta. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, perfectamente. Ah, ok. Sí, hay dos preguntas interesantes. Nos dicen por acá. Como por ejemplo lo hacen películas o series a lo que llaman codificación predictiva, es decir, las profecías no podrían ser también codificación predictiva. Bueno, es cierto que la profecía escrita en símbolos tiene una codificación para interpretar, ¿no? Y el símbolo se va abriendo de acuerdo al avance espiritual de la humanidad que sepa leer las señales. Sin embargo, la profecía, siendo predictiva, no quiere decir que sea como lo que llaman el destino, ¿no? Que ya está programado y así es y así tiene que ser. Lo que ocurre es que si la profecía anuncia, por ejemplo, una tercera guerra mundial a una humanidad convulsa como esta, para que un evento de ese tamaño no suceda, se requiere que haya un despertar global, es decir, que todos seamos conscientes en un tiempo prudente para poder evitarlo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se habla de tercera guerra mundial y que está anunciada la profecía, ¿cuántas personas atienden a nivel global de los 8.000 millones de habitantes? 1 millón, 2 millones, 100 millones, y eso es realmente poco. Entonces, por eso los acontecimientos que están enmarcados en la profecía, difícilmente el ser humano en esta inconsciencia en que vivimos podamos cambiarlo. Entonces la profecía nos dice, esto va a ocurrir, hay que prepararse. Entonces con anticipación se nos anuncia para que nos preparemos. Y aquí nos preguntan, bueno, ¿y qué solución plantea la profecía dentro del impulso desde el espíritu? Es decir, dice, ya voy atendiendo, las dos corrientes tienen el mismo final, pero una diferente forma de afrontarlo. ¿Qué dice la profecía para solución o el impulso desde el espíritu? Bueno, yo voy a leer una partecita de los Claro, 9 tiempos, ahí está la porque, respuesta. claro, impulso espiritual y herramientas espirituales, la profecía tiene muchísimos, pero voy a leer una parte del 7º tiempo de la profecía de los 9 tiempos para que entendamos cómo funciona. En el 7º tiempo básicamente se habla de la aparición de dos personajes, un carnicero y un falso profeta, dos personajes líderes mundiales que empiezan ya de manera definitiva a controlar.
Pero al final de este tiempo nos dice, sed prudentes en esta época. La codicia desemboca en muerte. Son los años de la confusión y la duda. Son los años de la elección y la selección. Quien se viste de humildad en la búsqueda encuentra sabiduría. Quien se llena de bondad obtiene la dicha. Quien se nutre de belleza recibe perfección. Quien escucha la buena enseñanza y aprende del sabio y del anciano obtiene el conocimiento. Quien se nutre solo de la verdad recibe el don del espíritu. Quien da amor y observa conducta, su premio es la luz de la comprensión y nunca estará solo. Así pues, sed magnánimos al obtener poder, ser justos al impartir justicia, sed equitativos y no codiciosos al realizar tus negocios, sabed perdonar y olvidar la venganza y se os dará la paz. Sed pues honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia, nunca está ausente, solo trataron de ocultarla. Bueno, aquí la profecía de los 9 tiempos en el 7º tiempo describe unos atributos que son netamente espirituales, aquí no hay nada material, en los cuales como humanidad debemos trabajar. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cómo el tema de la codicia, de la bondad, de la humildad, de la justicia, del ser magnánimos, todo eso son características espirituales que debemos trabajar en tiempos convulsos? Y la pregunta aquí sería, por ejemplo, de estos atributos, ¿cuál tenemos o cuál nos falta por trabajar? Entonces, ahí hay trabajo espiritual. En la medida que yo empiece a darme cuenta de esto y de trabajar en esto, ahí hay un impulso espiritual que me coloca en una situación, en tiempos convulsos, en tiempos dramáticos que vivirá la humanidad, en una posición donde ante eso voy a actuar diferente a lo que podría actuar un ser humano que no tiene y no conoce de estas herramientas. Entonces quería leer esa parte, muchachos, no sé qué aporte quieren hacer ustedes, ahí pero tengo, la profecía está llena de herramientas espirituales. sí, tengo otra partecita de la misma profecía, en el 6º tiempo, si no estoy mal, dice, bueno, dice, a ver, aquí está, las armas, la tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda agonía. Aquí estamos hablando de los cambios que se producen en los 4 elementos en la naturaleza, lo que llamamos cambio climático, por decirlo así. Las aberraciones del clima marcan el paso de los últimos cambios. Las aberraciones del clima, esos cambios profundos, marcan el paso de los últimos cambios. Se precipita el abismo, la humanidad materialista. Entonces, aquí hay algo que hacer, ¿no? Aquí hay que morir a la condición materialista, a la sujeción a la materia en que ha vivido lamentablemente la humanidad al vivir queriendo satisfacer sus sentidos desbordados, ¿no? Dice, son sus últimos gritos. La producción mundial se debilita por torrenciales lluvias y violentas sequías, efectos del cambio climático. El que pueda compre tierras, quien sea prudente que siembre. Este es un quehacer, este es una recomendación que hacer. Entonces, fíjese, aquí es donde uno entiende la profecía, el propósito de la profecía. Si usted lee este documento así de manera personal como lo estamos haciendo aquí y lo estudia de manera personal y siente en sus letras un cumplimiento de acuerdo a lo que usted pueda estar observando a su alrededor, entonces tiene un impulso, o mejor, se le invita a un impulso de actuación distinto al que normalmente haría una persona que no tiene ni idea de esto. Por ejemplo, Salim dio unas bases que dice la profecía contundentes en el trabajo espiritual. Ahora se dice, el abismo de la humanidad materializada, ¿cómo estoy yo a nivel personal con relación a este punto? Y aquí tengo un trabajo que hacer, y aquí tengo una tarea a la cual dedicarme. Y luego en la parte de la sustentación, porque se debilitan en torrenciales lluvias y violentas sequías la producción mundial de alimentos. Entonces, hombre, el que pueda compre tierras, quien sea prudente que siembre. ¿Ahí para qué te sirvió la profecía? ¿Para manipulación o para ubicación? ¿O para aventajarnos en un momento de crisis? Dependiendo de la forma en que se estudia, ¿verdad? Entonces, allí es donde, evidentemente, muchachos, hay una ayuda desde arriba, ¿no? Desde el mensaje estelar. Juan. Claro, una herramienta que recuerdo ahora mismo es una que dice que debemos pasar del miedo al amor,
También debemos pasar de la estupidez o de la ignorancia a la comprensión. Y debemos pasar del pensamiento material al pensamiento espiritual y se nos dará la paz. En ese sentido, debemos revisarnos. Todo esto, el trabajo espiritual siempre tiene que ser hacia adentro. Todo esto debemos nosotros interiorizarlo y ver qué herramientas encontramos dentro de nosotros que nos puedan dar un clic, que nos puedan dar la posibilidad de hacer un cambio en nuestro pensamiento y así nuestras acciones se van a ver revestidas de esas herramientas espirituales que encontramos cada uno de nosotros. En nuestra individualidad, esas herramientas deben ser diferentes, la que me sirve a mí, la que le sirve a Salim, la que le sirve a Neil, todas pueden ser diferentes. Sin embargo, en conjunto nos deben llevar a un solo objetivo y siempre será estar conectados con la naturaleza y evidentemente con el planeta y ser mejores personas. Muy bien, aquí nos dice Luis Calderón, no nos dejemos confundir de intermediarios religiosos que se aprovechan para generar pánico y y pescar en río revuelto. Claramente es la recomendación que hemos querido dejarles, ¿no? Así lo dice Luis, el contacto con la profecía, o sea, el conocimiento con la profecía en lo posible debe ser directo, en lo posible. Lo que hacemos aquí, que la estamos estudiando, entre todos, lo que nos va a ayudar es a captar algunas cosas que a nivel personal pues no podamos ver de ella. Pero hay un ejercicio personal en cuanto al conocimiento y la comprensión de la misma. De hecho, si ustedes quieren tener esta profecía, solo entren a la emisora donde están escuchándonos en radio y allí en biblioteca tenemos el libro Omni Gran Alborada Humana. Incluso también creo que sacamos de manera aparte de la profecía de los 9 tiempos, para que la lean, para que la estudien, para que no sea a través, como dice Luis, de intermediarios. También nos dice, aquí tenemos Sergio Aguilar, pregunta, muchachos, por favor, le pueden enviar un saludo a Ofelia de Cubriendo México, ya somos más gracias a ella. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Un fuerte abrazo para Ofelia. Claro que sí, una gran mujer con una dedicación a esto muy, muy bonita. Le enviamos un fuerte abrazo a ella, también a Lili que está por allí compartiendo con nosotros. Josefina también está por aquí en el chat. Josefina Un abrazo también. a Josefina y su familia. Saludamos a Josefina en San Luis Potosí, que también hace parte pues de todo este grupo de investigación, de lectura, de estudio y de ubicación para estos momentos difíciles. Muchachos, ya vamos llegando casi al final del programa, son las 9:08 de la noche. ¿Cómo concluimos de acuerdo a las preguntas y lo que hemos venido leyendo? Mientras vamos hablando, vamos leyendo y midiéndole el pulso a los oyentes en lo que van escribiendo allí. Bueno, sin duda alguna, no debemos dejarnos llevar por lo que actualmente dicen las grandes élites, ¿no? Sabemos que siempre detrás de lo que están promoviendo, siempre va a haber algo detrás y no va a ser tan bueno para todo el trabajo que debe ser la humanidad en este tiempo. Entonces, analizar un poco más de fondo todas estas estratagemas que se están planteando nos va a dar la posibilidad a nosotros de replantearnos y de revisar cada una de nuestras acciones y pensamientos. Y de esa manera sacar nuestras propias conclusiones sin obviamente tener intermediarios ni de religiones, ni de gurúes, ni de sectas, ni nada por el estilo, sino que nosotros, con nuestra propia capacidad, podemos acercarnos a todos los documentos. La profecía es algo que está regada por todo el planeta Tierra y siempre en una búsqueda de una respuesta pues a nivel interior, a nivel personal, siempre nos vamos a topar con ella y es ahí en donde vamos a extraer las herramientas que nos sirvan en cuanto al trabajo que debemos hacer. Sin más que decir, muchas gracias por participar en el programa y nos estaremos viendo el próximo viernes. Gracias, Juan. Salim. Sí, pienso que el programa ha sido muy esclarecedor porque cuando uno busca por internet estos temas hay mucha confusión, ¿no? Y lo importante es lo que cada uno de los oyentes y televidentes que nos ha visto es que tengan una nueva visión, ¿no? Para sacar sus conclusiones, una visión que comúnmente no se conoce y es en torno al tema profético, ¿no? Que el ser humano en sí, por supuesto que ha contribuido a dañar o a desequilibrar el clima,
pero no es la razón principal de estos cambios, ya lo hemos mencionado. Esto obedece más a temas espirituales, a temas galácticos, por así decirlo, que tocan nuestro planeta y generan estos cambios cíclicos naturales que bueno, afectan por supuesto al clima. Y que bueno, hay una estrategia para tapar todo esto, culparnos y aceptar las soluciones que ellos impongan. Sin embargo, cuando hablamos del tema profético, bueno, lo que se siente cuando uno habla de esto es obviamente lo lejanos o la lejanía que tenemos de ella como humanidad. Y ahí están muchas respuestas, ¿no? Un mensaje estelar que precisamente vino para ubicarnos y darnos muchas luces en torno a lo que va a suceder hacia un futuro y poder prepararnos. Estudiar la profecía es mi recomendación, acercarnos un poco más a ella de manera directa y comenzar a estudiarla. No quiere decir con esto que yo tenga que interpretarla al 100%, comprenderla al 100%, no necesariamente. Con el simple hecho de hacer el ejercicio de leerla, conocerla, ya yo estoy entrando en la dimensión de lo que es el símbolo profético y poco a poco iré entendiéndola, y cuando vea las señales, cuando vea el cumplimiento, cuando vea lo que está ocurriendo en el planeta, ya lo tomaré un poco más tranquilo, ¿no? Y si sé interiorizar el mensaje profético, me iré preparando para todo eso que va viniendo. Por mi parte, pues no es más agradecerles por estar ahí, por sus mensajes, por sus aportes, y bueno, nos vemos también el próximo viernes. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Gracias, Salim. Este programa ha sido un programa bastante enriquecedor en el sentido de que hemos hecho un ejercicio que nos permite entender qué nos puede ubicar de acuerdo a todos esos debates interminables de un lado y de otro, con una herramienta poco aprovechada, y es lo que queremos resaltar, la profecía. Pero también no podemos desconocer, y es una recomendación, no podemos desconocer que nuestra mano ha contribuido también a todo esta locura en el que hemos contaminado los ríos. De hecho, se dice que los ríos, como las venas que circulan por nuestros territorios, están tan contaminadas como lo son nuestras venas internamente por el pensamiento turbio que tenemos. Entonces, así como sea nuestra realidad interna, va a ser nuestra realidad externa. De tal manera que si nosotros también nos comprometemos a limpiarnos, limpiaremos por supuesto nuestra relación con el planeta Tierra. No queremos irnos sin hacer ese llamamiento también al cuidado del planeta, al cuidado de la única nave en la que podemos desplazarnos y vivir. Y por el otro lado, cómo la misma élite utiliza ciertas situaciones que desconocemos a nivel de cambios del planeta para implantar su programa de control. Porque si algo está ocurriendo en estos momentos es implantar el programa de control total, en este caso del cambio climático, en el tema de la Agenda 2030 y otras cosas más. Muy atentos, amigos oyentes de Descubriendo, a todo esto. Le agradezco a Salim y a Juan Manuel. Ahí está Salim en su estudio de Flecha Antigua, que nos ha venido compartiendo buenos materiales para todos ustedes, los seguidores de todos estos canales. Tenemos los canales de Jaime Ángel, el canal de Despierta Este es el Tiempo, el canal de Salim, el canal que nos sancionaron por una semana de Visión Noticiosa, pero regresaremos, estaremos en radio, pero regresaremos. Ahí le vamos a dar la pelea a YouTube, pero no nos van a callar, eso sí está claro. Un fuerte abrazo, suscríbanse a todos estos canales y sigamos para adelante en este 2022 trayendo más contenidos y más reflexiones, y esperamos que ustedes siempre estén ahí muy atentos. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.